¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de En Primera Persona. Un rato nada más estamos presentando el invitado, pero como todas las noches vamos a agradecer a aquellas personas que hacen posible que este programa pueda salir al aire. Como siempre también nos acompaña Inés con el maquillaje, esta vez en particular no pudo venir, le mandamos un saludo porque está descompuesta con alguna nana, así que un cariño para ella. Pero sí le agradecemos a la gente de un almacén multiespacio por la ropa, la pueden encontrar en calle Cerrito 125, por ejemplo estos pantalones, estas camisas, hay muchísimos jeans que estilizan mucho, así que a las mujeres para el Día de la Madre pueden pasar por ahí por Cerrito 125. En este caso los collares de las chicas de Inédita, que están en calle Irigoyen al 200, y agradecemos también de paso a Norma Aranda por la belleza de manos que también nos acompaña siempre, y vamos a agradecer por los zapatos, en este caso a Geraldine Diz, está en calle Belgrano al 800. Vamos a agradecer y voy a hacer un pequeño movimiento, si me permiten, de esta forma para que se vean, porque los pantalones son un poco muy largos. Así podemos agradecer bien a Geraldine Diz en calle Belgrano 820, allí la pueden encontrar a ella. Por supuesto a la gente de Farmacia Charlone que nos acompaña con los mejores productos de belleza, y obviamente a la gente de la feria también, que tenemos un catering espectacular que ya está disfrutando el invitado y también algunos compañeros de él. Decíamos, del invitado es Marcelo Feliu, candidato a intendente, también es diputado, es abogado, fue profesor y tiene muchas cosas interesantes también de su vida. En un rato lo conocemos un poco más y tomamos un café con él. La ciudad que nos merecemos necesita un cambio en serio. Ustedes me conocen y saben cómo trabajo. Juntos podemos lograrlo. En Bahía, el cambio es Feliu, intendente. En Bahía Blanca se entregan más de 3.500.000 bolsas camiseta por mes. Mientras que en nuestra región se prohibieron para cuidar lo que también podés encontrar acá. Por la fauna. Por nuestros ríos y arroyos. Por las plazas. Por nuestros mares. Por el campo. Por nosotros y los que vendrán. Tenemos cosas en común. Cuidamos el medio ambiente y vos sos parte. El 25 de octubre, vota a Miguel Agüero senador. El cambio que necesitan los trabajadores. Lista 138. 1. Felipe Solá gobernador. Sergio Massa presidente. La cultura tiene más espacio en Bahía Blanca. No hay pequeños ni grandes espacios. Lo que importa es la cultura. Ordenanza de Espacios Culturales Independientes. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Impulsando el desarrollo cultural. Hoy miramos hacia atrás y extrañamos muchas cosas de las que tuvimos. Nosotros armamos un equipo con la capacidad y fuerza necesaria para trabajar con vos, para estar desde el principio, para recuperar lo que perdimos y vivir más tranquilos. Sabemos lo que necesita cada hogar, cada barrio de esta nuestra ciudad. Unamos nuestros deseos y juntos cambiemos. Seamos protagonistas del cambio. Aprovechemos la oportunidad de construir la Bahía Blanca que merecemos. Sé parte de la tribuna sin moverte de tu casa. Seguí tu pasión. Seguí a tus colores. Olimpo de Primera. Lunes a las 22. Por Somos Bahía. Por haber venido. La verdad que entre tanto movimiento de campañas, idas y venidas, me imagino que entrevistas millones y demás, esto es un pequeño oasis de relax entre todo eso, ¿no? Sí, por eso te agradezco la invitación, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo lo llevas el tema de la campaña y todos estos movimientos que han habido, ¿no? Porque de verdad que debe ser, me imagino, agotador desde el punto de vista personal por ahí, ¿no? Sí, es un esfuerzo importante, porque una campaña y más para intendente supone reuniones, entrevistas, recorridas, y Bahía Blanca es muy grande y hay mucha necesidad, mucha inquietud,
Vos naciste en Bahía Blanca, Yo ¿no? nací en Bahía Blanca. Y cuando te hablan de la época de tu nacimiento, de tu familia y demás, ¿cuáles son los primeros recuerdos que se te aparecen? Lo primero que me acuerdo, el primer recuerdo que tengo es jugar con mi hermano. ¿Sí? Y ¿En qué barrio? siempre digo, el barrio Viamonte al 100, Ajá. será 5 cuadras de la Plaza Rivadavia yendo para noroeste, Claro. digamos, ¿no? Y cuando recuerdo cómo era Viamonte al 100 en mi época de niñez, veo cómo ha cambiado la ciudad. Nosotros jugábamos al fútbol en la calle. Claro. ¿Sí? Y ahora no se puede ni estacionar Es en cierto. Viamonte al 100. Es cierto. ¿Sí? Lo primero que te acordás es tu época de jugar al fútbol, de estar en la calle. De eso es lo estar, primero recuerdo, los primeros recuerdos tienen que ver obviamente con el barrio, con la bicicleta, que tendríamos 5 años, con la primera bicicleta chiquita, que mi mamá y mi tía salían a la noche a charlar entre ellas porque vivíamos en casas. Con la silla, en esa época Con se ponía la la silla en la silla, puerta de la vereda. Con la silla, exactamente, y con mi primo dando vuelta a la manzana con la bicicleta, que debe ser el recuerdo más lejano que tengo, tendría 5 años. ¿no? Claro, y tu familia estaba compuesta, tu papá, tu mamá y tu Papá, hermano. mamá y mi hermano Bernardo, que es 5 años más grande. A pesar de que muchas personas que nos conocen me ofenden, porque me dice, ¿Qué te dice? ¿cuántos años le llevas a tu hermano? No me digas. Sí, ¿Es la que se dedica? él es ingeniero civil, Ajá. ¿Y pero es muy deportista y la verdad que se se mantiene, mantiene muy bien, muy ¿Y bien. tu papá y tu mamá qué hacían? Papá, fallecido, martillero y corredor público, siempre tuvo inmobiliaria, y mi mamá peluquera, la peluquera del barrio con mi tía. ¿Y tenían el negocio ahí adentro Al de lado, tu casa? al lado en la casa de al lado. Era el garage de la casa de mi tía, era la peluquería de mi mamá, que fueron peluqueras por eso yo hablo, cuando hablo de mi madre, obviamente de mi padre también, pero de mi madre tengo una profunda admiración, ¿no? Ya empezó a trabajar a los 14 años de peluquera hasta, yo te diría, los 70 tiene 82, 72, 73. Claro, y en esa época, cuando ellas trabajaban, te dejaban estar con tu hermano ahí mientras ellas realizaban su Sí. profesión, hacían los cortes del barrio y Sí, demás. sí, totalmente. Y siempre nosotros pasábamos y las veíamos ahí a mi mamá y a mi tía trabajando con sus clientas, con esos aparatos que usan ustedes las mujeres, Claro, que era para secarse esos el secadores pelo, de pie de que aquella para época, nosotros sí. parecía que Disneylandia, ver eso, y no nos dejaban que toquemos nada, ¿no? Claro. ¿Y después cómo transcurrió el resto de tu infancia? No sé, ¿qué escuela fuiste por ahí, por el barrio? Colegio Don Bosco, Ajá. primario y secundario, a unas cuadras, y el colegio fue, obviamente, el segundo hogar, ¿no? Nosotros Claro. terminábamos clase, tomábamos una leche en casa y volvíamos a jugar al fútbol. ¿Siempre y en vinculado ese- al fútbol de chiquito? Porque para algunos, digo, es una especie de hobby. Para otros quieren ser los futbolistas desde que son chicos. No sé si te pasó. Sí, sí, por supuesto, siempre, por eso me dediqué a la política, porque el fútbol... No iba para No, eso. siempre me gustó mucho el deporte, pero Sí. el colegio siempre fomentaba mucho el deporte y también en esa época teníamos 6, 7 años y ir al colegio o al club, que estaba a 6, 7 cuadras, solos era una absoluta normalidad y tranquilidad. Ahora los tiempos han cambiado, son Sí. mucho más complejos y uno, si se quiere, iba al colegio a estudiar, obviamente, valga la redundancia, y al club a hacer deporte. Hoy los colegios y los clubes tienen un rol mucho más importante e integral, ¿no? Claro. ¿Y en qué momento no sé si se planteó justamente en la adolescencia, cuando estabas estudiando ya en la secundaria, o fue que decidiste, no sé, ser abogado? ¿Qué se te pasó por la cabeza que dijiste, por acá puedo ir? O tal vez no. ¿O terminaste haciendo eso porque otra cosa no salió? No, desde muy chico. Yo diría que te diría a los 14 años ya empecé a ver a la abogacía como mi futura profesión. En realidad, mi vocación por la política fue primero que la abogacía. Alrededor de los 14 años, cuando recién vuelto a la democracia, estamos hablando año 83, 84, me empecé a interesar por la política. ¿En tu casa se Obviamente, hablaba de política ya? mucho. Mi ¿Sí? papá hablaba mucho de política, sí. Mi mamá no tanto, ¿sí? Pero mi papá sí. Y me empecé a involucrar en lo que tenía que ver con la política del secundario, el centro de estudiantes, que no había, y con un grupo de compañeros lo fundamos en el colegio y ahí me di cuenta que efectivamente la actividad política me gustaba mucho. Y recuerdo que en quinto año nos hicieron un test vocacional en el colegio para orientarnos, Sí. y me dio abogacía y
y política, digamos, ¿no? Claro. Y a partir de ahí dijiste, es el camino que tengo que seguir. Sí, no, en ese momento obviamente empezaba recién la militancia juvenil, en la juventud de mi partido, pero la prioridad era estudiar. Claro. Y el mandato familiar, y muy buen mandato familiar, era que con el sacrificio que hacían mis padres yo tenía que preocuparme por poder estudiar, por eso en ese momento, si bien obviamente me gustaba mucho la política, sabía que tenía que estudiar. ¿Y dónde estudiaste? En Mar del Plata. En Mar del Plata. Fíjate vos, la elección, porque el hecho de que el chico, el adolescente, ¿no? de esta familia que contabas vos, se tenga que ir a vivir a Mar del Plata como para estudiar, es un hecho no menor por ahí para las familias relativamente chicas, ¿no? Sí, no, fue complejo. ¿Te acompañaron? ¿Cómo fue ese momento? Yo tengo el recuerdo, la escena cuando mi mamá me deja en Mar del Plata. Por supuesto me llevaba la comida, toda la comida, le preparaba el departamento que era de un compañero, que hacía que se pudiese abaratar los costos, pagábamos solamente los gastos. Y recuerdo el momento que mi mamá me deja, que yo la acompaño a la terminal y se está yendo, ella llorando desconsoladamente y yo también llorando desconsoladamente, porque era... Y sí, era la primera vez que dejabas de esa forma, exactamente, ¿no? Fue todo un aprendizaje y obviamente un salto hacia la madurez, ¿no? Porque uno ahí se enfrentaba casi realmente a la vida, ya prácticamente solo, independientemente de que mis padres siempre estuvieron asistiéndome y preocupándose por mí, pero estar meses solo. Claro. Y además todo lo que tenía que implicar con la vida cotidiana, que por allí tener que hacerlo por primera vez, el hecho de, no sé, mantenerse, lavar, planchar y todas esas cosas, uno lo entiende cuando empieza a vivir solo por primera vez. Yo jamás había hecho nada, porque mi mamá en eso nos malcrió. Claro. Con mi hermano ella hacía absolutamente todo, y cocinar, limpiar, hacer las compras. Claro. Es todo un aprendizaje, además de obviamente estudiar con la responsabilidad y el peso, por decirlo de alguna forma, legítimo que supone que uno tiene que estudiar porque están sus padres sacrificándose. Claro. Y pensemos, Jessica, que yo fui estudiante en el momento de la hiperinflación. Por lo tanto, era un sacrificio enorme el que hacían mis padres para poder que yo estudie. Entonces, a mí no me cabía ninguna posibilidad que no fuera otra cosa que cumplir con mi responsabilidad, que era estudiar. Claro, ¿no? Y una vez recibido, inmediatamente después, ¿qué fue lo primero que pensaste? Porque hay muchos, obviamente, con una carrera tan amplia, o por lo menos con tantas perspectivas como les hago la abogacía, que muchos dicen, bueno, la posibilidad de irse del país, de ir para algún otro lado. ¿Vos inmediatamente lo que hiciste es venir a Bahía Blanca? ¿O? Inmediatamente. Inmediatamente tuve ofrecimientos, digamos, de compañeros que habían estudiado conmigo y tenían padres o familiares o conocidos abogados para quedarme a trabajar en estudios de allá, pero nunca dudé que quería volver a Bahía Blanca. Y cuando llegaste a Bahía, ¿con qué te encontraste? Porque un panorama, para quien no viene de familia de abogados, empezar absolutamente de cero, ¿no? Un panorama muy difícil porque yo pensé que con el título estaba todo resuelto. Claro. Y en realidad no estaba resuelto nada, por eso yo agradezco muchísimo a Gustavo y Alejandro Greco, que son dos abogados de Bahía Blanca, que me permitieron la posibilidad de ingresar al estudio y empezar a... ¿Y llegaste a eso con el titulito en la mano nada más? En realidad también tiene que ver mucho mi mamá. Mirá. Mi mamá tenía una amiga que vivía a la vuelta de casa, que era la suegra de Gustavo Greco, y que estaban buscando un abogado, y bueno, y ahí justo... Se dio todo. ¿Y también estuviste dando clase, más o menos ahí? Sí, ahí empecé. Yo me recibí en el año 92, en el mismo año 92 empecé a dar clase en las escuelas secundarias, suplencias, y a partir del año 96 hasta hoy, porque sigo ejerciendo, profesor en la universidad, actividad que me encanta, ¿no? La docencia. Bueno, en el Colegio Nacional también. Y en el Colegio Nacional también, vos lo sabés bien. Sí. Y soy muy agradecido porque en realidad mis primeros ingresos tuvieron que ver con la docencia, porque con la abogacía pasó un tiempo hasta que pude generar ingresos con mi trabajo. Y a medida, ¿no? Marcelo, que vos hacías todo esto, el tema de las clases y demás, ¿había una especie de viso o algo que cuando vos terminabas de hacer la jornada que te llevaba de alguna manera ya a lo político, empezabas de a poco o seguías con aquello que habías traído de...? No, digamos, la vocación por la política nunca se enfrió, se cambió la intensidad.
Cuando terminé el secundario, bueno, terminó el centro de estudiantes ahí y me fui a la universidad y empecé a militar en la Juventud Justicialista de la universidad, pero me llevaba demasiado tiempo y me distraía de lo más importante que era estudiar, entonces ahí hice un impasse, por decirlo de alguna forma. Cuando me recibí, empecé aquí en la Juventud Justicialista, ya más activamente, hasta que en el año 94, de la mano de la hoy fallecida y querida Olga Bram, que era diputada provincial y había sido electa convencional constituyente para reformar la Constitución Nacional de 1994, y me convocó a mí para que yo sea asesor del bloque justicialista, y nada, para mí fue tocar el cielo. Seguramente, y a partir de ahí una especie de bisagra en lo profesional y en todo, sí, porque eran como las grandes ligas, ¿no? Del chico que había venido a Mar del Plata con el título en la mano y a estar en otra la cosa. convención que reformaba la Constitución, ser testigo privilegiado, nada, la política a mí me ha dado muchísimo y muchísimas satisfacciones. Una de ellas fue haber participado de la convención que reformó la Constitución. Y bueno, y a partir de ahí ya comenzó mi carrera política. Claro. Marcelo, conocida, vamos a hacer ¿no? una pequeña pausa y cuando volvamos vamos a seguir hablando de todo el evento político que te lleva a estar donde estás hoy, ¿sí? ¿Cómo no? Hoy miramos hacia atrás y extrañamos muchas cosas de las que tuvimos. Nosotros armamos un equipo con la capacidad y fuerza necesaria para trabajar con vos, para estar desde el principio, para recuperar lo que perdimos y vivir más tranquilos. Sabemos lo que necesita cada hogar, cada barrio de esta nuestra ciudad. Unamos nuestros deseos y juntos cambiemos, seamos protagonistas del cambio. Aprovechemos la oportunidad de construir la Bahía Blanca que merecemos. La cultura tiene más espacio en Bahía Blanca. No hay pequeños ni grandes espacios. Lo que importa es la cultura. Ordenanza de Espacios Culturales Independientes. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Impulsando el desarrollo cultural. En Bahía Blanca se entregan más de 3.500.000 bolsas camiseta por mes. Mientras que en nuestra región se prohibieron para cuidar lo que también podés encontrar acá. Por la fauna. Por nuestros ríos y arroyos. Por las plazas. Por nuestros mares. Por el campo. Por nosotros y los que vendrán. Tenemos cosas en común. Cuidamos el medio ambiente y vos sos parte. La ciudad que nos merecemos necesita un cambio en serio. Ustedes me conocen y saben cómo trabajo. Juntos podemos lograrlo. En Bahía, el cambio es Feliu, intendente. Ahora estamos más cerca tuyo. Somos Noticias incorporó un número de WhatsApp para que seas uno más de nosotros. 291-503-7381. Esta es la vía de comunicación que ponemos a tu disposición. Comunicate con nosotros a través de WhatsApp. Formá parte de nuestro equipo. Compartí tus noticias, los videos de tu barrio. Contanos qué sucede en tu zona y qué necesitas. Agendalo. 291-503-7381. El WhatsApp de Somos Noticias. Porque los trabajadores necesitan un representante en el Senado. Vota Miguel Agüero, senador. El cambio que necesitan los trabajadores. Lista 138. 1. Felipe Solá, gobernador. Sergio Massa, presidente.
política, te decía Marcelo que siempre estuve de alguna manera u otra. En un momento determinado todo explotó de la manera que vos comentabas y a partir de allí tu intención, no sé, de seguir en la legislatura, no sé cómo fueron los ofrecimientos. Bueno, primero en el año 94 fue la convención, en el 95 fue mi primera candidatura a concejal, tenía 25 años. Pero no, ¿ya te imaginabas? Sí. Soñaba, sí. Obviamente lo soñaba y estaba en un lugar que sabía que no tenía ninguna posibilidad de entrar, pero yo sentía que estaba tocando el cielo con las manos, ¿no? El solo de verme en una boleta a mí me daba un enorme orgullo. Después, ya en el 97, bueno, ahí mi primer elección donde fui primer candidato a concejal y concejal electo, y en el 99, lo que fue una prueba de fuego muy grande, que ser candidato a intendente, ¿no? Vos sabías que hasta ahí eras joven, recién empezabas, sí. Me imagino que todo eso lo tenías por lo menos dentro de las posibilidades, ¿no? Sí. Que era muy factible que por allí no entraras, pero el hecho de sí, ser candidato a intendente para cualquier persona. No, fue muy fuerte, yo era muy joven, ¿no? Pero bueno, fue también una experiencia que me enriqueció. Uno aprende de una experiencia tan fuerte y yo creo que sin aquella candidatura posiblemente hoy no podría estar en el lugar que estoy porque fue una experiencia enorme. A partir de ahí, digamos, uno adquiere un nivel de conocimiento de la gente hacia uno muy importante y la gente, si bien obviamente eligió a Jaime Linares, que era un gran candidato, pensemos lo que era Jaime en el año 99, de alguna forma me rescató en el sentido de que hice una elección decorosa, ¿sí? Que era muy difícil. Bueno, entonces después en el 2001 fui por la reelección como concejal, que la conseguimos, y en el 2005 me tomé la revancha con Jaime. El otro día con Jaime me decía, bueno, en el 99 te gané yo, en el 2005 me ganaste vos, y digo, bueno, el desempate va a ser al truco, no a la política. Marcelo, nada de esto, me parece a mí, ¿no? Puede no estar acompañado de la vida personal, ¿no? Sí. De lo que pasa a cada uno. Contame cómo fue para vos ser papá en el marco de todo esto, ¿no? Bueno, el ser papá fue el momento más sublime de mi vida. Yo siempre digo, y por eso tengo un profundo agradecimiento a mi esposa, ¿no? Que haya sido ella el vehículo de tener lo que yo considero que es un milagro. Mi hijo, nada, es mi alma. Es el norte de mi vida, es la razón de ser. Yo siempre, mi preocupación comienza y termina en él, en el mejor sentido de la palabra. Trato de ser el mejor padre, a veces no lo puedo ser por una cuestión temporal y me genera mucha culpa, ¿no? Hay momentos que lo veo crecer durmiendo, ¿sí? Porque me voy y él está durmiendo y cuando llego está durmiendo y eso me genera... Pero por suerte tengo mi esposa que suple bastante ese rol y después, nada, viéndolo a él saco fuerzas. Yo creo que todos los que tenemos la gracia de poder ser papás entendemos lo que eso significa. Y bueno, nada, ¿qué puedo decir de él? Seguro, pero te pasa que por ahí en el medio, como decíamos, toda esta carrera y demás, tratás de hacerte esos pequeños momentos que te sirven como para que la relación sea esa que buscás y tratar de hacer una especie de oasis en el medio de todo, solo para él. Sí, trato de hacerlo y en realidad a veces pareciera que lo hago porque él me reclama y lo necesita, pero en realidad yo también lo necesito. Yo cargo mucho las pilas viéndolo a él, estando con él y nada, trato de que lo que no es cantidad sea en menos tiempo y calidad. Y en una profesión de las características de la política a veces eso es muy complejo. Pensá que mi tarea en la legislatura hace que todas las semanas viaje de martes a jueves, por lo tanto esos 3 días no estoy con él, lo cual es complejo, más cuando él tiene 6 años, ya sabe expresar y hace reproches como corresponde, ¿no? Cuando lo pone al teléfono me dice, bueno, ¿cuándo venís? Claro, que quiero jugar. De la tarea que vos haces, ¿qué es lo que entiende? ¿Entiende que su papá quiere ser intendente, quiere ser el jefe de todos los que están en Bahía? No. ¿O cómo él lo interpreta también? Una frase que tuvo ayer
Porque esto de verte todo el tiempo también en televisión sí. no debe ser un dato menor, porque a los 6 años se entiende y mucho. Como sí, decís. entienden, yo creo que obviamente no entienden el detalle, pero ya empieza a manejar conceptos. Por ejemplo, ayer nos sorprendió, estábamos cenando y me dice, papá, ¿cómo van las votaciones? Casi una pregunta filosófica sin respuesta, porque ¿qué le digo? Es difícil, pero empieza a tener un léxico importante. Por ejemplo, así como repite las canciones que le gustan, repite los eslogans, ¿sí? Y lo está repitiendo y todavía sigue repitiendo alguna frase de campaña, de otras campañas, siquiera tenía 4 años, ¿no? Y la sigue diciendo, ¿no? Todo esto que has vivido, digo, hasta ahora te ha llevado, no sé si tenés amigos desde la infancia, gente que te acompaña por ahí. Yo recuerdo, como alguna gente que tenés acá, pero mucha gente que te ha acompañado a lo largo de los años. Digo, son amigos de la infancia, muchos que los fuiste conociendo a lo largo de las actividades. ¿Cómo te rodeas también? Porque la actividad que vos haces es también no menor, digo, necesitas también una especie de contención, ¿no? Sí, por supuesto. La principal contención en mi caso es la familia. Para mí mi familia es mi refugio, es donde yo vuelvo de una actividad muy estresante, como cualquier profesión, porque a veces pareciera que la política es la más estresante. Yo creo que hoy en día todas las profesiones vividas con intensidad generan un estrés muy importante. Y para mí la familia es mi principal contención. Sin mi familia no sé si podría seguir adelante. Y después están los afectos de toda la vida, los afectos, los amigos que tengo desde el primario y el secundario, que también son un gran alimento al ánimo, a la distracción. Son los que te cuentan la verdad. Es cierto. ¿Haces alguna especie de hobby también como para descargar todo esto, alguna actividad en particular? Trato de hacer deporte, sí, para mí el deporte es muy importante. ¿Qué, por ejemplo? Te he visto corriendo. Salgo a correr, sí, salgo a correr los fines de semana, voy a nadar, los lunes y los viernes trato de ir a nadar. Porque eso es importante también a la hora de mantener el equilibrio entre todas estas cosas que decís y las obligaciones. Muy importante, muy importante. El deporte yo lo recomiendo a todo el mundo. Fútbol deporte, nada, me decías ahora de muy grande, poquito, casi nada. El otro día se organizó un partido. Con temor. Sergio Mazzarella, un amigo de la infancia y además obviamente concejal, organizó un partido de fútbol con viejas glorias de Villamitre y fuimos a jugar al fútbol y ellos jugaron al fútbol, porque yo lo que hacía era correr detrás de la pelota, pero bueno, nada, cuando puedo me prendo, me gusta muchísimo. Seguro. Bueno, Marcel, muchísimas gracias de verdad por haber venido, gracias por haber compartido este momento y también y para servir de alguna manera como para que la gente te vea de otra forma, ¿no? Conocer un poco más de tu historia y, ¿por qué no? El día de mañana nos encontramos en la Intendencia. Bueno, muchísimas gracias, me sentí muy bien y muy cómodo. Gracias a vos por haber venido.